Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy, geopolítica. Hoy es miércoles y ya estamos a 7 del mes, 7 de julio del año 2021. Amanecemos entonces con muchas noticias. Vamos a ver el contenido de esta jornada del día de hoy. A esta hora 25 grados de temperatura. Un cielo bastante soleado, no hay ningún fenómeno a la vista por ahora. Amanecemos con la información de que el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado esta madrugada por un grupo que asaltó su residencia. Vamos a desarrollar ese tema en el curso del programa. Va a ser la noticia más relevante de este día en América Latina y particularmente en la República Dominicana por la relación muy particular que tiene nuestro país con Haití. Las cuestiones en Haití no son muy... la inseguridad en Haití alcanza esos niveles hasta el presidente de la República. Bueno, vamos a ver entonces cuando Leandro ingrese para que analicemos ese acontecimiento trágico en la vecina nación. Bueno, antes, como siempre, recordamos que estamos por todas las plataformas de NN Televisión, incluyendo ntelevisión.com para los que están fuera del país, simultáneo en la nación dominicana.tv, audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, en vivo también en Facebook Live, de nuestro canal de Facebook, y repetimos el contenido en las redes sociales, en las diferentes redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Bueno, también lamentamos el fallecimiento anoche, luego de batallar bastante con el COVID, del veterano locutor Willy Rodríguez. Willy Rodríguez, que estuvo recluido en Serimac durante más de una semana, yo diría que 2 semanas, en condición muy crítica. Saludos, Nelson, saludos. Y finalmente, ya llegaste. Sí, yo estoy aquí hace rato, ya tu comentario, tú no me quieres ver. No, que no te veía. No, sí. Te aseguro que no. Por eso digo, hasta que Leandro se conecte. No. Estoy conectado. No, que no te veo. Tú sabes que contrario a la tableta, que yo en la tableta te veo tu espacio aunque no esté conectado. En el iPhone, que es el que estoy usando hoy, no es así. Ya. Aunque me dicen que el iPhone tiene mucha mejor imagen, pues bueno, se trata. Tú sabes que hay dos tipos de teléfonos. Sí. El iPhone y los demás. ¿Y los demás? Hay 2 tipos de teléfonos, el iPhone y los demás. Sí. Pero entonces, buen día, Alejandro, hablaba de la muerte de Willy Rodríguez. Sí. ¿Sabes que Willy? Son de las cosas de la vida. En los años 70, digamos, cuando yo comencé a oírlo, 72, 73, digamos 74, por ahí, Willy producía y conducía un kilométrico de los domingos, se llamaba Domingo en Santo Domingo. Ajá. Y yo lo oía en Oviedo. Wow. Por radio
el radio disco, que ahora es disco 106, que en ese momento era AM, que recuerda que era Claro. la emisora que más se escuchaba. Y entonces yo oía ese programa, Domingo en Santo Domingo, creo que comenzaba era de 8 o 9 de la mañana a 6 de la tarde. Kilométrico, competía con el gozando con producciones corporales, el kilométrico del también fallecido gran amigo, el viejo Corpo. Habían otros kilométricos, creo que en la voz del trópico había otro kilométrico que yo me mantenía oyendo uno y otro, ese lo conducía que yo desapareció, no recuerdo, a Rolando Salazar, y el de los productores era un amigo nuestro, Augusto Socia. Augusto Socia. Sí. Y entonces, escúchame para redondear, entonces oí ese programa y de repente no, con el tiempo yo llego a la capital, ya soy periodista, ya con el tiempo, y termino conociendo a Willy y tratándolo de alguna manera, ya como director de la Z101, donde tenía ya muchos años, como director de ese emisor, y lamentamos mucho ese fallecimiento, un hombre consagrado de verdad a la radio, vivió para la radio. Sí, verdaderamente un titán. La muerte de Willy deja huérfanos a muchas personas en este país. Fueron muchos los periodistas y no periodistas y locutores que pasaron por sus manos, y él fue un hombre siempre 100%. Yo que tuve la oportunidad, digamos la dicha de pasar un tiempo en el gobierno de los sábados, puedo dar testimonio de la entrega de Willy Rodríguez. Él no estaba los sábados, él llegaba a las 8 de la mañana. Sin embargo, cuando él llegaba, comenzaba a decir algunas cosas de las que habían pasado desde las 6 de la mañana. Es decir, no estaba en la emisora, sin embargo, nunca dejó de escuchar el programa. Para que tú veas. Entregado. Para que tú veas es decir, a las 5 de la mañana nosotros ya estábamos 5:30, estábamos ya por ahí rondando, tomando el café, y ya él ya estaba escuchando la emisora. Así. Sí. Fue un verdadero consagrado, y fueron muchas las personas que pasaron por sus manos, recibieron sus orientaciones, y a muchas personas que le dio la mano y lo introdujo en los medios de comunicación, sobre todo en la radio. Sí, eso es cierto. Claro, son cientos los testimonios que se pueden dar sobre la labor de Willy Rodríguez, y además de cómo llegó a diferentes pueblos con programas especiales, resaltando culturas importantes de la sociedad dominicana, como los carnavales, como son las fiestas patronales de los pueblos, como son la grandeza de algunas regiones, que la puso de manifiesto y de relieve en su distinto programa. Es decir, como era un aficionado a la radiocomunicación, conocía a todos los radiocomunicadores del país entero. Todo el que tuvo emisora en el país tuvo de alguna manera algún vínculo en la sola Z101 con varias emisoras para hacer programas especiales en algunos pueblos. Es decir, Willy es un baluarte súper interesante que lamentablemente la pierde la radio en República Dominicana. De verdad que sí. Lamentamos mucho esa pérdida, porque como tú sabes, todo lo que tú resaltas y mucho más que se quedan, que se pudiera decir de ese gran profesional de la locución. Sí, pero además, bajo su dirección, sin lugar a duda, convirtió el programa en un programa que acaparó el 60%, 70% de rating de República Dominicana. Sí. Una verdadera... icónica, una labor icónica alrededor de la Z101. Sí. Si no reconocer eso es ser un mezquino hasta el extremo. Es la verdad. Así que lamentamos mucho, batalló 2 semanas con la grave afección del COVID. Los médicos hicieron todo el esfuerzo posible y algo más. Sí. Y no pudo sobrepasar. Dirían algunos, para justificar su
su terquedad frente a las vacunas, que Willy tiene las dos vacunas. Sin embargo, la gente no muere. En el COVID al final no es la causa de la muerte. Es que Willy era hipertenso, era diabético crónico y tenía otras complicaciones. Sí, sí, sí. Él era había tenido eventos cardíacos en el pasado. Además fumaba. Fumaba, sí. Fumaba mucho y tenía una vida muy, digamos, entregada de muchos estrés frente a esa emisora. Sí. No era un tipo que tenía una vida abierta, era una vida sedentaria. Casi siempre sentado horas y horas frente a la radio. Pendiente ahí. Porque mientras no estaba en los micrófonos, estaba siempre ahí. Bueno, lamentamos eso. Hay que recordarlo por lo que sembró. Toda la gente que le agradece lo que hizo por la radio, de verdad, y lamentamos mucho esa triste partida. Bueno, yo decía que la noticia fundamental hoy en América Latina es el asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Tú recuerdas? Esta madrugada un grupo armado asaltó su residencia, lo asesinó, murió en el acto. Su esposa fue gravemente herida, pero falleció hace un rato. Ya está confirmada la muerte de su esposa. Sí, lo confirmó. Entonces, ¿tú recuerdas que antes, todos estos días que hemos hablado, semanas atrás que habíamos hablado de las veces que el presidente Moïse reiteraba que el gobierno garantizaba la seguridad? ¿Y qué ellos decían? Es que ni la de él estaba segura. ¿Y quién garantiza la de él? Pues mira, no estaba, se confirmó que no estaba garantizada su seguridad. Claro, además porque hace un tiempito ya los grupos armados independientes en Haití de terror habían tomado el control de Haití hace rato. Ya eran dueños de las calles. Cuando se hacían esas grandes manifestaciones, eso estaba controlado por los grupos armados, aprovechaban para secuestrar personas, para matar personas, y el gobierno estaba aislado hace rato. Los grupos delictivos. Claro, ellos tenían totalmente el control de Haití, y además Jovenel Moïse insistió demasiado. ¿Por qué insistir en quedarse en una presidencia que ya en Haití habían dicho que su mandato terminó en febrero pasado? Sí, y ya estamos en julio. Estamos hablando de 4 meses por encima del periodo que él alega que aún le correspondía hasta el mes de septiembre. No, en septiembre elecciones y en febrero entregar el poder. Exactamente. Que era un año más. Y que él, y la gente decía que él terminó su periodo en el febrero pasado y que ayer, justamente en el día de ayer, él acababa de nombrar a un primer ministro. Sí. Porque duró un tiempo sin primer ministro en Haití, porque renunció a uno, a otro lo habían quitado. Es decir, es un estado de inestabilidad. Todo un desorden. Que espanta. Más de 30 presidentes en los últimos 25 años en Haití. ¿Cuánto? Más de 30. Hay que ahí nadie dura. Hay un periodo que hay 5, 6 o 7 presidentes hasta 2 años, porque nunca dura nadie nada. No, pero tiene terminó su periodo. Martelly. Martelly terminó su periodo y Jovenel Moïse ya estaba terminando su periodo también. ¿Y los otros? Bueno, anteriormente había sido una inestabilidad, pero a partir del derrocamiento de Haití, los últimos derrocamientos fueron 2. Sí. El último fue. Eso te nos van a de la historia, ¿verdad? A ningún presidente lo han derrocado 2 veces. Bueno, yo creo que es el único. Yo creo que es el único porque lo derrocan. Vuelve y gana la presidencia de Haití y vuelve y se va, los militares lo echan, anda por ahí por diferentes lugares. Creo que vivió en Panamá, después vivió en Estados Unidos.
y vuelve y gana las elecciones porque es una persona popular. En ese momento era el único líder real de Haití y puso a y René vuelve, Préval como presidente. Y vuelve. Además, y lo derrota. Sí, vuelve y lo derrota. Bueno, es una pena que Jovenel Moïse haya terminado en esas condiciones. Ya lo habían amenazado a él varias veces con eso, desde que él abandonó él insistió en quedarse en el poder. Es decir, él sale de ahí, y eso me lo dijo a mí una persona de propio Haití. Ese no sale vivo de ahí si él insiste en quedarse. Yo dije, ¿cómo? Desde que trilló el camino antidemocrático, su seguridad estaba muy comprometida. Bueno, y mira, claro, finalmente, lamentablemente, terminó a tiro. Estaba en su casa, imagínate, siempre se ha dicho, y es la realidad, que usted no está seguro en ninguna parte más que en su casa. Eso es una máxima que está fuera de toda discusión. El lugar más seguro para la persona es su casa. Bueno, en su casa lo acepto. Un presidente, no hay que decirlo porque todo el mundo lo sabe, un presidente está rodeado de un dispositivo de seguridad donde quiera que esté. Claro. Incluyendo su vivienda. Hay siempre rondando elementos de seguridad, vigilando militares o policías armados a la entrada o en todo el perímetro de la vivienda. Un cordón de seguridad. Es decir, que bueno, es difícil penetrar una zona donde un presidente que no haya algún tipo de Evidentemente hubo complicidad ahí. Ahí voy, que eso no se puede dar sin la complicidad de los actores fundamentales, que eran responsables de su seguridad. Bárbaro, ¿cómo casan a Trujillo camino a San Cristóbal? Porque estaba penetrado el dispositivo de seguridad del dictador. Y a todos, que si no es así, no hay forma. Así no hay forma. Es un complot que tiene que venir con la colaboración interna. Con elementos internos, si no, no hay forma de penetrarlo. ¿Cuál es la dinámica de seguridad del presidente haitiano? No lo sabemos. Pero evidentemente que no creo que sea mucha. No, con los niveles de dificultades que hay en Haití, claro que tiene que ser mucha. Ahí hay eso se paga, eso se paga bien. Y los presidentes, para mantener su poder, que está siempre en peligro, en Haití tienen mucha gente alrededor, haitianos y no haitianos. Pues fallaron todos entonces. Haitianos y no haitianos. Mira, hubo un dominicano que estuvo en la época cuando tumbaron a Aristide y tomó el poder Raúl Cedrá. Es que en Haití son peligrosos. Sí. Me contó 2 episodios en Haití que son espeluznantes. Estaban ellos una vez, me dicen, en un hotel allá en Haití. Y de repente uno de los que estaba en la mesa, estaban comiendo del grupo de Cedrá, fue al baño y de repente nunca apareció. Muerto. Y después al jefe de ellos, que no era Cedrá, era el segundo, el jefe del ejército de allá, que era encargado de la seguridad de ellos. Y un jeque además, porque los militares en Haití tienen mucho poder. Son los que manejan el poder real en Haití, porque son también los que manejan los bienes económicos. Hay una estrecha vinculación, pero muy estrecha, entre el que maneja la seguridad y la guardia de Haití con los bienes económicos de Haití. Si tú buscas un tipo que tiene mucho dinero, pasó por la guardia en Haití, sí. Casi siempre. Y entonces a ese tipo lo envenenaron en su propia casa un día. Me cuenta. Claro. Era sargento y a veces pagaba el salario del ejército cuando el gobierno no tenía los recursos. Bueno. Y sentado en su casa un día por la mañana, él desayunaba con una sopa todos los días por la mañana. Una sopa de calabaza. Sí. Pues claro, sí. Una sopa de calabaza, una sopa de oyama. Sí, una sopa. Se dio un solo trago. Quedó en cianuro.
cianuro tenía. cianuro. Quedó entendido ahí. Era un sargento, era un simple sargento. Sí, pero tenía un poder fuera de serie. Tenía mucho dinero, naturalmente, el narcotráfico. Sí, porque controlaban parte del poder y también controlaba el narcotráfico. Así mismo es. Y ese tipo, dueño de esa banda, murió, coño, delante de 10 gente que estaban detrás de él. Jean-Claude Paul se llamaba. Efectivamente. Sí. Todo el tipo enterado. O sea, a mí me contó la historia de una persona, yo tuve la oportunidad de tener un diálogo con una persona que estaba ahí. Ajá. En ese escenario. Yo conocí a ese individuo porque poco tiempo después del derrocamiento de Aristide, me tocó ir a Haití a entrevistar justamente a Raúl Cedrás. A Raúl Cedrás. Entrevisté a Raúl Cedrás, que era el primer ministro, entonces el economista Mar Bassèn, que había sido vicepresidente del Banco Mundial, una persona muy brillante. Ese que lo trajeron de fuera, él estaba en un organismo internacional y vino a Haití a tratar de el Banco Mundial. Sí. Y entrevisté al presidente del Senado y a un par de diputados también. Es un reportaje amplísimo para el Nacional. Y conocí eso lo conocí ahí en el ambiente del general Raúl Cedrás. Pero bueno, volviendo al caso del presidente Mons, vamos a tener que ir a la pausa porque son las 8:26 y vamos a volver con ese tema por las implicaciones de seguridad que tiene. Venimos ahora. Así es. Estás viendo Geopolítica. Seguimos en Geopolítica con el tema del asesinato del presidente Jovenel Moïse de Haití. ¿Vas a decir algo cuando pasamos a la pausa? Sí, bueno, las implicaciones que eso tiene, solamente nos hemos referido al hecho terrible de un magnicidio, ¿verdad? Al hecho fundamental. Claro, como debe ser. Entonces, ahora nos corresponde poner las debidas alertas, la debida orientación con lo que pudiera pasar en la República Dominicana, porque la inestabilidad de Haití ahora se va a agudizar. Está aguda hace tiempo, ahora se pondrá mucho peor. Sí. Y de alguna manera nosotros somos un país fronterizo y en medio de este COVID-19 y por demás que el COVID está en un momento muy alto en Haití, mientras aquí estamos en un proceso altísimo de vacunación. Hay que estar extremadamente alerta con lo que pudiera pasar porque se pudiera armar una desbandada desde Haití hacia la República Dominicana, que ¿para dónde van a coger? Para el otro lado lo que le queda es el mar. Para acá. Bueno, es decir, es una situación que nosotros no podemos verla de manera simple. Aunque no es tan simple un magnicidio, la muerte de un presidente, sino que nosotros tenemos que poner la seguridad de la República Dominicana está garantizada por lo menos para los que son nuestros funcionarios mandatarios. Sin embargo, la frontera podría ser afectada de manera muy, quizás como nunca antes en el país. Sí. Es así, entonces, entre otras cosas, está diciendo que cerraron el aeropuerto de Puerto Príncipe. Sería para evitar, imagino que también
haitianos de la frontera para evitar el escape, la escapatoria de los, o la escapada de los complicados Sí, en el magnicidio. Puede ser, pueden preguntar en Haití quién mató a Jovenel Moïse. Podría ser aquel drama de López de Vega, Puente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Puente Ovejuna. ¿Y quién es Puente Ovejuna? Todos a una. O sea, tenía tantos enemigos y tantos frentes sí, que todos a una para matar al comendador. En el caso de Jovenel Moïse, tenía muchos frentes en un país caótico. ¿Quiénes se complotaron para matarlo? Cualquiera. sí. En la parte Cualquiera. política radical, sus opositores, el narcotráfico, los grupos de poder también, ¿No? Y los grupos armados. los grupos delictivos Sí, fuera de control. Cualquiera pudo ser. Naturalmente los van a descubrir, porque tampoco no es una policía selvática, es una policía que también tiene algunos niveles claro. de entrenamiento y se auxilia de los investigadores dominicanos, del FBI de los Estados Unidos, de otras policías, para localizar a estos. Claro, la policía Pero- nunca, perdón, Nelson, los norteamericanos nunca han estado ausentes en Haití. Siempre están en el centro del control de todo lo que tiene que ver con eso. No, pero no creo que estén a nivel de participar en el municipio, porque ellos tienen otra forma de... Yo no he dicho eso, yo no he dicho que está, pero ellos nunca han dejado el control de Haití. Bueno, si han tenido control, entonces no tienen ningún control. Bueno, Entonces es peor las cosas, porque claro, los americanos, los Estados Unidos siempre ha influido en Haití, sí. Para ponerlo Desde- suave, ¿verdad? para ponerlo suave. Sí, Pero no han contribuido en nada a estabilizar ese país. absolutamente. Eso no se pregunta, pero ¿les conviene el caos o qué? Bueno, Parecería que les conviene el caos. mira, porque si un paísito, un pedacito que ellos tienen controlado hace tiempo, son los dueños del aeropuerto, de todas las partes importantes estratégicas de Haití, son los que lo controlan. De eso no hay ninguna duda. Cuando el ciclón George, por Dios, El terremoto. el terremoto en Haití en el 2012, ¿verdad? Ujú. Lo primero que llegó fue los Estados Unidos y tomó control del aeropuerto El internacional. aeropuerto. Claro, el aeropuerto. Sí. No Hasta llevaron- eso- No llevaron un sándwich, Sí. pero sí llegaron a tomar control del aeropuerto. Sí, llevaron un sándwich para la tripulación de ellos que tenían el control. Claro. No, quiero decir que no llevó nada para ayudar a Un los... convoy, llevó un convoy más atrás de todo lo que se iban a comer. De hecho, iba gente en las afueras a buscar cositas funditas, lo que daban ellos. Ellos daban alguna cosita, pero lo primero que llegaron fue tomar un control del aeropuerto hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque es una parte estratégica. Claro. Y todo el pequeño aeropuerto que tiene Haití está controlada de manera directa por oficiales norteamericanos. Sí, no llevamos engaño, ¿eh? A raíz del derrocamiento, el último derrocamiento, porque hay que insistir, de Haití, Naciones Unidas creó un llamado contingente de cascos azules, la llamada misión de Minustar. Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH. Duró hasta el otro día. Hasta el otro día hablo del año pasado. Sí.
¿Cuántos años? 14 años, Y, 15 años. y terminó Y no, suicidándose el jefe de la misión. no estabilizaron nada. No. Allí en Haití lo que quedaron Terminó fueron muchos muchachos blanquitos en Haití. el mulato, porque hijo de blanco y negro no puede ser blanco. Sí, Es sí, mulato. pero salían muchos mulatos. De hecho, eso fue una de las grandes preocupaciones a nivel inclusive de Naciones Unidas y de algunos organismos internacionales que se encargaron de hacer muchas investigaciones en Haití sobre eso. Y era una cosa aberrante lo que había allá. Sí, sí, muchas atrocidades, mucha corrupción. Eso fue lo que hizo la MINUSTAH. No estabilizó nada. Claro, y te repito, terminó suicidándose el jefe de la misión. El jefe de la misión se suicidó. Que era a su vez de nacionalidad brasileña, que era entre comillas lo que encabezaban Un general brasileño. Sí. Bueno, lo que encabezaba la misión, igual que la Fuerza Interamericana de Paz aquí. Aquí, exactamente. Entre comillas te decía Brasil, pero nada que ver, eso era norteamericano. Era norteamericano. Era Estados Unidos. No controla. Claro. O sea, nunca les ha interesado a los gobiernos norteamericanos la verdadera estabilidad de Haití. Bueno. ¿Por qué? Bueno, como dice un refrán cubano, averígualo, Vargas. Eso debe ser para pescar el río revuelto. Porque un país estable no necesita la presencia de los Estados Unidos. No. No lo necesita. Entonces, ellos supuestamente van en ayuda y lo que hacen es crear el caos para justificar su presencia. Sí. Se está retirando ahora de Afganistán después de 18 años. Se está retirando. Total. Ya ¿Qué hicieron en Afganistán? No fuera a provocar la muerte de miles de personas. Es que ya eso está desfasado. Ese dominio territorial de querer ocupar a un territorio que está a cientos de miles de kilómetros de tu territorio, eso no tiene sentido. Ya las relaciones de los pueblos tienen que ser diferentes y el dominio se mantiene, pero tú no tienes que ocupar el territorio. Y China es el ejemplo más simple. Un dominio no lleva ejército a ningún sitio donde va. No, un dominio disfrazado. Claro. Una ocupación suave. Suave, blanda, como dicen blanda. ellos. Así le llaman ellos la invasión blanda de los chinos. Pero agarran y cogen el comercio de todo el mundo y cuando vienen a ver han transformado y todo lo que está ahí en China. Y no han tirado un tiro. No, nadie habla de ejército, no habla de nada. Y busca grandes capitales en Europa, como hay grandes inversiones chinas en todas las áreas. En todo el mundo. En el mundo entero. Bueno, vamos a la pausa de nuevo y venimos entonces a hablar del discurso del presidente de la República para esta noche. Bien, seguimos en geopolítica de este día. Bueno, ayer el presidente de la República anunció que esta noche va a hablar a la nación para referirse a la posible desescalada de las medidas que ha venido reeditando periódicamente desde el mismo mes que asumió el poder, que encontró ya esa situación de emergencia, de estado de emergencia, y lo ha ido reeditando hasta el sol de hoy. Hoy precisamente entra en vigencia el nuevo horario de toque de queda a nivel nacional. Será a
A partir de las 10 de la noche en todo, Las 10 de la noche de lunes a viernes, hasta todo el país. 2 horas de libre tránsito. Y el fin de semana, sábado y domingo, a las 7 de la noche y sus 2 horas de libre tránsito. Sí, entonces el presidente Abinader decía ayer que hasta él está, bueno, lo ha reiterado, está cansado y que sus hijas le reclaman por el toque de queda. Todas esas cosas son para dramatizar un poco la situación. Y con ese ambiente que él pintó, con ese panorama que él pintó, lo más seguro es que va a aligerar un poco, aligerar aún más estas medidas. ¿Cuál sería la mayor flexibilización si ya está a las 10 de la noche? Bueno, quitar el toque de queda. Bueno, yo pienso que lo va a quitar por zona. Hay pueblos, provincias, en la que el impacto de la pandemia ha sido extremadamente bajito, donde no hay esas grandes aglomeraciones de personas. Eso se ha venido verificando. Porque hay poca personas. Porque hay pocas personas. Si hay pocas personas, no se van. Además de pocas personas, no hay esos grandes centros, no hay esos motivos para estar aglomerado. Sí. Ya no se hacen conciertos, no se hacen. De los 158 municipios que tiene el país, los demás son distritos municipales que dependen de los municipios. Claro. Son 58 municipios, 158. De esos, es posible que más de 100 se pueda levantar el toque de queda. Eso, así como tú señalas, por ejemplo, en Fondo Negro, ¿qué toque de queda el carajo va a ver ahí? Me di Maleo que dio miedo. Y ahí está jodón, porque ahí la gente se junta bastante. Ajá. Sí. No los temas más fuertes lo hacen allá en Fondo Negro. Pero bueno. Bueno. Pero hay muchísimos pueblos fronterizos, lomeros, de su vida, que la gente vive aislada. Además, ahí la gente no cumple ese toque de queda. La gente hace su actividad normal. Claro que sí. Claro que sí. Ahí no hay hora, diga que 7, que 8, la gente como quiera está en la calle. Como quédate en la calle. Ya no tiene sentido. Sin ninguna consecuencia. No, y nunca han tenido protección. Ahora, en los lugares donde la pandemia ha tenido los aspectos más devastadores, que han sido en gran parte en las ciudades más importantes. Claro. Justamente por la densidad poblacional, por la actividad muy por intensa, el roce de la gente. ¿sí? Muy intensa que hay en esos lugares, centros comerciales donde la gente de todas maneras se aglomera, y otros lugares que son potencialmente focos de contagio por la cantidad de personas. Los lugares tienen que mantenerse. Claro. Uno de los más complicados, porque es el centro de la agitación social y política, es la capital de la República. Así es. El Gran Santo Domingo completo. Esa manifestación que un grupo ha convocado para el próximo día 15 en la Plaza de la Bandera, se da porque aquí es el epicentro de la agitación. Sí. Eso lo convocan en cualquier provincia, no van 10 personas. No, pero aquí, donde están los grandes medios de comunicación, donde está la gente que opina, sí, donde está la gente que hace figureo, donde está la gente que se cree importante sin serlo, en la mayoría de los casos, provocamos estas situaciones de agitación. Si el presidente lo complace y hoy levanta el toque de queda o qué sé yo, lo pone a las 12 de la noche, que no tendría ningún sentido tampoco, a lo mejor dejan sin efecto la convocatoria. Que quienes estamos de acuerdo con este tipo de medidas, también pudiéramos convocar una al frente de la Plaza de la Bandera.
Yo creo que a las 10 de la noche está bien para ir gradualmente. Tú no puedes caer No. de un punto hasta. Esos agitadores no quieren ni siquiera a 10 de la noche. No, no podemos ir, no podemos ir. Está bien de 7 de la noche, como en efecto al de 6 a 10 de la noche, son 4 horas. Eso va a dinamizar enormemente, sobre todo un sector que ha sido el más afectado en la pandemia, que es el sector de alimentos y bebidas. Hay gente que vivía de lo que vendía después de las 7 de la noche. Sí. Tenía un negocio, una pequeña empresa, y eso se fue a pique porque con esa trancadera, esa gente anda pagando locales, ha tenido que dejarlo empleado, se empleaban él y su mujer y 2 o 3 de ese muchacho. Eso se fue a pique. Sí. Ese sector tiene que ser recuperado. Y a las 10 de la noche está bien. Hay un sector que no es tan numeroso, pero que ha ido ganando terreno, que es el sector de los mensajeros. Sí. Aquí le llamamos delivery, por eso. Delivery, claro. Por esos devaneos. Ese es el que más ha crecido en medio de la pandemia. Por esos devaneos estadounidenses. Y no es verdad que son pocos. No son muchos. Bueno, relativamente me refiero. Sí. Pero es un enjambre de motoristas de las diversas aplicaciones que hay. Sí. Y los restaurantes siguen trabajando para los delivery hasta las 12 de la noche. Ya que los restaurantes, que todos se han ido adecuando, han ido ingresando a las aplicaciones, no es tampoco que han dejado de vender. No. Yo lo digo por los muchachos míos, viven pidiendo comida cada rato. Claro, dejan la comida de la casa para pedir esa porquería de la calle. Igual que los míos. Sí. Tengo una muchacha que diga, no, ¿y qué van a hacer la papa? ¿Y qué tú quieres si van a pedir tal cosa? Digo, pero ustedes creen que todos los días van a estar pidiendo cosas. Oh, sí. Pero bueno, ese sector requiere de que, sobre todo los que usan espacios fijos, porque no todos han tenido la posibilidad de adecuarse. Hay mucha gente atrasada aquí, no se ha adecuado a la delivery. Yo tengo muchísimos que tienen WhatsApp de esos delivery y le mandan su WhatsApp a todo el mundo y por ahí tú pides todo lo que tú quieras. Claro. Además que hay algunos que no son de nadie, son de una institución que busca en todos los sitios. Me encontré con uno. ¿Dónde que yo estaba? Creo que en Bellavista. Sí, estaba esperando una comida ahí. Y llega un delivery. Y yo le pongo conversación. Yo tengo un trabajo y hago esto de los fines de semana. Y digo, ¿y cuánto tú te ganas la semana? Esos fines de semana que tú haces. Yo gano entre 10. Bueno, era domingo. Este fin de semana ya yo llevo 13,000 pesos. 13,000 pesos. Wow. Llevando comida, por eso es que anda llevándose el mundo por delante, llevándose los semáforos rojos. Se mete. Yo le dije, mira, trata de ganar dinero, pero no te mates en ese motor. Y yo, no, yo me cuido mucho, yo no me meto en rojo. Yo no le creí, naturalmente. Se mete como quiera. Se mete como quiera. Sí. Así que veremos al presidente de la República esta noche a partir de las 8. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien. Ok.